Ya, chicos, entonces vamos a ver, tenemos 10 participantes de los 20. Los motivos que participen más, recuerden, pueden poner lo que quieran, lo importante es lo que piensen y vamos a ir viendo si corresponde o no. Entonces, acá vamos a tener que, a ver, acá, las BPM. ¿A qué se refieren con eso? A ver, quién participó y quién dijo eso? Las BPM para los compañeros. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, profe, las BPM son las buenas prácticas de manufactura. En este caso tendría que ser así algo como las buenas prácticas de laboratorio. Perfecto, ¿ya? Normalmente se ponen en inglés, entonces serían las Good Manufacturing Practice, ¿ya? Sería GMP, pero está muy bien. Entonces tenemos que tener buenas prácticas para lograr que un resultado sea fiable. Calibración constante de las máquinas, obvio, si una máquina me empieza a dar cualquier resultado, tenemos que hacer algo para que ese resultado siga siendo fiable, ¿ya? Valores de referencia, pero ¿cómo voy en las valores de referencia, recuerden, era cuando yo tengo anormalidad o normalidad, por ejemplo, una persona enferma o no, pero ese resultado podría estar alterado, pero no ser fiable. Entonces puede escaparse de mi valor de referencia, pero yo tengo que asegurarme que el resultado sea fiable para poder compararlo con un valor de referencia. Ya acá muy bien, control de calidad. Tener personas capacitadas, acá un par de compañeros pusieron personas capacitadas, muy bien, yo no voy a poner un abogado a pipetear en un laboratorio clínico, ¿cierto? ¿Ponemos un abogado a pipetear? Chicos, ¿un abogado sabe pipetear? No. No, ya no. La precisión y repetibilidad del método, muy bien, tenemos que lograr repetir que mi muestra siempre dé más o menos el mismo resultado, ¿ya? Precisión, exactitud, ¿ya? Que se indica lo bien que se realiza el análisis, ¿ya? Eso está súper bien. Y acá la especificidad y sensibilidad, va a ser, mi resultado puede ser fiable, pero mi resultado puede no servirme para lo que yo quiero estudiar. Entonces, en la especificidad y sensibilidad era, yo lo tomo, por ejemplo, el punto de corte de la glicemia para ver si una persona tiene o no tiene diabetes, ¿ya? Pero acá lo que vamos a buscar es que mi resultado sea fiable, que realmente mi glicemia sea de 120. Y eso va a estar dado más por la precisión y la exactitud, ¿ya? Y acá muy bien, realizar el análisis más de una oportunidad. Recuerden que si teníamos dudas, muchas veces valía más la pena repetir un ensayo. Y acá, por el tema del punto de corte, para ver si el ensayo me sirve o no me sirve, utilizar la sensibilidad y especificidad. ¿Ya? En general, muy bien quienes participaran. Entonces vamos a ir viendo distintas etapas para lograr esto que ustedes dicen, que tengamos calidad, que haya buenas prácticas en el laboratorio, que seamos precisos y seamos exactos. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque si no son fiables, yo le puedo decir a alguien, por ejemplo, que tiene diabetes cuando no lo tiene. Puedo diagnosticar una enfermedad cuando esa persona no lo tiene, ¿ya? Tienen que ser reproducibles, o sea, no porque yo cambie, por ejemplo, de método de laboratorio, me va a salir un valor que en este minuto, por ejemplo, tenemos en un laboratorio que me sale que el valor no está alterado, repito la muestra, no está alterado, después si me voy a otro laboratorio, no me debería salir alterado el examen. ¿Por qué? Porque debería ser reproducible. Y tiene que satisfacer las necesidades por las que fueron solicitados. ¿Y por qué es tan importante que sea fiable finalmente un ensayo? ¿Por qué es tan importante? Si yo diagnostico una enfermedad, ¿qué pasa con eso? Chicos,
¿Qué pasará si yo doy cualquier valor en el laboratorio clínico? O sea, se arriesga que pueda ser un falso positivo y ahí, no sé, pues puede haber un tratamiento de por medio que no es el correcto. Muy bien, Nicolás. Podríamos tener un tratamiento que no es el correcto. Entonces, finalmente podemos dañar más al paciente de que es lo que lo estamos ayudando. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener control y revisar todas las fases que hemos visto anteriormente. Vamos a tener la fase preanalítica. ¿Qué podíamos controlar en la fase preanalítica para evitar errores? ¿Qué podemos controlar, chicos? La información del paciente. La información del paciente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos controlar en la fase preanalítica? El etiquetado de los tubitos también. El etiquetado de los tubos. ¿Qué más? Si yo necesitaba estudiar la glicemia, ¿qué muestra tengo que tomar? De sangre, profe. De sangre, ¿cierto? No voy a andar tomando pipí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tomo muestra de pipí sería la glucosuria. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿O antepasada? Que la glucosuria era cuando teníamos la glucosa en orina. Entonces, los especímenes que deben obtenerse, ¿qué más podemos controlar para que un resultado sea fiable? ¿Se acuerdan de la prolactina? Básicamente sería como asegurarse que el paciente venga con los requisitos que sean para el examen. Si es que tiene que venir en ayuno o, bueno, los requisitos que requiera. Perfecto, súper bien. Necesitamos darle la información al paciente porque nosotros puede que tomemos una muestra en la tarde que había que tomarla en la mañana, y si esa muestra igual se corre, igual se hace el examen, sabiendo que no se debería hacer, si se hace igual, ¿voy a tener un resultado fiable o no? ¿Va a ser fiable? No, profe. No, ¿cierto? Ya. En la fase preanalítica, entonces, con relación al paciente, muy bien, que es todo lo que vimos del muestreo. También en la fase preanalítica incluye la parte de los reactivos, ¿ya? Porque es antes que yo analice la muestra. Mi reactivo tiene que estar, por ejemplo, en fecha, no puede estar vencido. Tengo que calibrar mi equipo antes de que yo ponga la muestra en el equipo, ¿ya? Entonces eso también es fase preanalítica. Luego vamos a tener la fase analítica, que vamos a tener que el mismo resultado tenemos que comprobar que esté bien realizado, por ejemplo, que esté el personal capacitado, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una fase preanalítica, por ejemplo, etiquetar un tubito, ¿puedo necesitar conocimiento para etiquetar un tubo? Sí, ¿Necesito o igual no, porque chicos? debería tener, no sé, algún tubo podría tener anticoagulante, entonces igual debería tener un Pero conocimiento. si usted una persona, toma una persona X y le dice, todos estos tubitos son de la paciente, de la paciente María Pérez, por ejemplo, y tiene que etiquetarlo usted, ¿podrá etiquetarlo esa persona? ¿Podría etiquetarlos o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Ustedes pueden ir y etiquetar un tubo? Cualquier persona podría etiquetar un tubo si uno le dice, todos estos tubos corresponden a este paciente. Y lo que hace uno, el mismo personal capacitado que realiza la punción venosa, que no todos podemos hacer punción venosa, yo les contaba, yo no sé cómo hacer extraer sangre, pero entonces la misma persona puede ser la que etiquete, porque se asegura que le acaba de tomar la sangre y que estamos etiquetando el tubo de esa persona, ¿ya? Lo mismo en la fase analítica, que vamos a tener personas capacitadas para hacer los ensayos. Y luego
luego, en la fase posanalítica va a estar en análisis. Por ejemplo, no sé si yo les contaba lo si nosotros informamos de que alguien hizo 80 ml, eso es fase posanalítica, porque estamos informando que una persona hizo 80 ml de pipí en 24 horas. ¿Eso está correcto? ¿Estaba correcto? 84 ml de pipí en 24 horas. No, profe. No, ¿cierto? Y eso sería posanalítica, se está informando mal una información. Y por eso, después, cuando se hacen en los sistemas automatizados, que se hacen las divisiones de, por ejemplo, cálculos de concentración, como la concentración es un analito en un volumen, si yo me equivoqué en el volumen de 24 horas, todas las concentraciones me van a dar incorrectas. ¿Ya? Entonces vamos a tener que en todas nuestras fases del proceso vamos a tener que tenemos que lograr que nuestro resultado sea fiable. Entonces evitar todas las variables que puedan llevar a error. Entonces, como ya habíamos visto esto de la parte de muestreo, para que los datos tengan valor clínico, la muestra que se va a analizar debe tomarse y transportarse al laboratorio clínico siguiendo un procedimiento específico. ¿Se acuerdan que veíamos que si el médico tenía la muestra en el auto y el laboratorio clínico nunca se enteró que estaba en el auto la muestra? Hizo el examen pensando que iba a tener un resultado fiable. Y ese resultado dejó de ser fiable. ¿Por qué? Porque pasó por el calor. Y en el analito que yo estudiaba necesitaba mantenerse en frío. ¿Ya? Por eso normalmente se hace la toma de muestra y uno se preocupa de que la cadena para llegar al laboratorio esté controlada. ¿Ya? Además de las normativas de que tenían que estar identificados quién pide la muestra con el médico u otro profesional de la salud, el paciente, ¿por qué? Porque no nos podemos equivocar quién es el paciente, y de todo lo que hemos visto, ¿por qué necesitábamos la edad del paciente? ¿Por qué necesitamos la edad del paciente? Por la variabilidad biológica que puede tener. Ya, y la variabilidad biológica, ¿en qué va a afectar para que yo pueda comparar mi resultado? Al valor de referencia. En el valor de referencia, volviendo al control, la TSH, ¿le afectaba la edad? Sí. Sí. Sí, ¿y le afecta el sexo del paciente? ¿En la TSH? ¿Puede repetir, profe, porfa? La pregunta salió en el ¿Afecta el control, sexo ¿no? del paciente a la TSH? Salió en el control, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Ah? Del control. ¿Afecta Sí. o no afecta el sexo? Como vimos en clase. ¿Sí o no? Si yo soy mujer, ¿voy a tener distinto valor TSH que un hombre? ¿En el rango de referencia? No, chicos, el sexo no afectaba a la TSH, era solo la edad, el método y la población. ¿Ya? Y tenemos que saber también más o menos el posible diagnóstico, porque recordemos que si es un diagnóstico que tiene un pronóstico muy malo, hay que avisar inmediatamente. ¿Ya? Además, necesitábamos las instrucciones adecuadas, ustedes también lo mencionaron, tenemos que decirle al paciente, venga en ayuna, o no tome líquido, o, por ejemplo, este no es laboratorio clínico, pero, por ejemplo, una colonoscopía, ¿qué hay que hacer para la colonoscopía? Para que la muestra esté bien. Para la colonoscopía. O sea, antes al día anterior lo ideal es que se tome un laxante y después vaya con el colon ya vacío, lo ideal. Vacío, Para no limpio, afectar la muy imagen. bien. Hay que hacer limpieza intestinal para poder ver bien la imagen. ¿Ya? Y la mayoría de los exámenes tienen ayunos de por lo menos 8 horas, no hay que hacer ejercicio intenso, ¿por qué? Porque también vamos a activar nuestro metabolismo, puede cambiar los parámetros normales de la persona, idealmente no grasas, tabaco, alcohol, cafeína, y que se duerma las horas que corresponden. Ya, esto lo habíamos visto de la parte de muestreo, pero también si tenemos un mal muestreo no podemos tener un resultado fiable. Por otra parte, también de la parte preanalítica tenemos que el recuento
de los suministros, ¿ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque si yo voy a correr una muestra que es urgente, por ejemplo, y yo me quedé sin reactivo, ¿va a afectar a la parte clínica o no, chicos? ¿Va a afectar si me quedo sin reactivo para algo urgente? ¿O no? Da lo mismo. Me quedé sin reactivo, puedo esperar que se demore 2 semanas en llegar. ¿Puedo esperar? Ya, chicos, ¿puedo esperar cuando no tengo el reactivo? No, cuando es urgente no puedo esperar a que no esté el reactivo, así que es importante hacer el recuento de suministros, ¿ya? Que los suministros estén en fecha, ¿ya? Esto es un control de inventario finalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos que el reactivo esté en fecha para que funcione bien, necesitamos que esté el reactivo, ¿ya? Y es importante que el control de inventario se haga de manera bien exacta. ¿Por qué? Porque los reactivos de laboratorio no son reactivos que sean baratos, entonces tenemos que evitar que se nos venzan, por ejemplo, ¿ya? Entonces no puede haber exceso de existencia ni tampoco que falten los reactivos, ¿ya? De esta manera podemos estimar las necesidades presupuestarias, podemos planificar y podemos hacer el seguimiento del rendimiento del sistema de inventario. Por ejemplo, podemos ir gestionando ya, vamos a utilizar un poco más porque hay mayor demanda de este ensayo. Por ejemplo, que pasó en un minuto que faltaban reactivos para hacer PCR para COVID. Entonces lo que se hizo fue, ya, eso pasó en mayo, junio del año pasado. Ya, todos los que tienen síntomas se hacen el examen. Y todos los contactos estrechos no le hacemos el examen, sino que si tiene un síntoma, listo, es COVID positivo, ¿ya? Pero hay que evitarlo, ¿ya? Eso fue una condición excepcional. Y con respecto a esto, vamos a depender de las técnicas utilizadas. Por ejemplo, vamos a tener que existen pruebas nuevas que todavía no sabemos cómo se comportan. ¿Por qué? Porque hay que ir probándolas en la población. Tienen baja demanda actual, pero va a comenzar a crecer la demanda y va a ser más alta. ¿Por qué? Porque se van generando estas pruebas nuevas y va a ir aumentando la demanda, pese a que ahora sea baja. ¿Por qué? Porque son nuevas. Vamos a tener pruebas estrellas que son pruebas de referencia, que siempre va a aumentar la demanda actual es alta, por lo tanto, para estas pruebas de referencia, yo siempre debo mantener, por ejemplo, los reactivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son pruebas estrellas. Vamos a tener pruebas de rutina, que en este minuto tienen alta demanda, pero no crece esta demanda. ¿Por qué? Porque se mantiene alta, porque es algo de rutina que siempre se está haciendo. Para una prueba de rutina, ¿necesitaré siempre tener los reactivos constantemente? ¿Sí o no, chicos? Para una prueba de rutina. ¿Están dormidos, chicos? Para una prueba de rutina, ¿necesitaré los reactivos todo el tiempo? Perfecto, ¿sí? Entonces también esto va a incidir en nuestro recuento y en nuestro control de inventario, porque también es la fase preanalítica que me permite un resultado fiable. Recuerden, las muestras me pueden durar siglos a temperatura ambiente, o en el refrigerador, ¿me duran mucho tiempo las muestras? No, ¿cierto? Entonces no puedo perder una muestra. ¿Por qué? Porque yo no tengo los reactivos, por ejemplo, o no tengo los insumos que yo necesito para hacer esa prueba. Y finalmente vamos a tener pruebas obsoletas, que son pruebas que no son informativas, y porque no hay demanda, no aumenta la demanda, por lo tanto es una prueba que si la mandaban a hacer, no da información. Entonces se fue pasando un poco la voz y diciendo, ¿sabes qué? No informó nada la prueba, entonces no la sigo pidiendo. Entonces es una prueba obsoleta y se puede eliminar del catálogo, y conjunto también los insumos que se necesitan para esas pruebas. ¿Ya? Eso es con respecto a la fase preanalítica, y la vimos harto también en la parte del muestreo. Con respecto al resultado en sí, mi fase analítica,
¿Yo cómo sé que realmente estoy midiendo, por ejemplo, los 140 miligramos por decilitro de glucosa? ¿Por qué? Porque yo en mi técnica voy a tener diluciones que de una muestra que tengo un resultado conocido. Entonces yo voy a diluir esa muestra, distintas concentraciones, y voy a hacer una curva de calibrado. Entonces voy a tener que, si me da tal punto, por ejemplo, de absorbancia, que se acuerdan que veíamos que era una de las formas de detectar mis técnicas, la absorbancia, ya, entonces en tal absorbancia yo sé la concentración que tengo. Entonces, pongamos que acá vamos a tener la concentración de 50.000 o de 40.000, va a tener una absorbancia de 0,4, ¿ya? Pero si tengo una de 200, va a ser una absorbancia más o menos de 2. Entonces yo después tomo mi muestra desconocida y la puedo poner aquí, la interpolo aquí, y vamos a tener acá que va a ser mi valor, voy a tener un valor conocido de mi muestra. ¿Por qué? Porque hay una curva de calibración con valores conocidos. Si no, yo no puedo saber cuánto es mi valor de glucosa, de insulina, si yo no tengo una curva que permita calibrar mi equipo y mi técnica. Y necesitamos los valores necesitamos que mi técnica sea precisa y exacta. Acá recuerden que lo habíamos visto, teníamos que, yo tenía que ser exacto, por ejemplo en el tiro al blanco, que nosotros, ¿dónde queremos caer en el tiro al blanco? ¿En el centro o en los bordes? En el centro. En el centro. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener una técnica que es exacta. ¿Por qué? Porque no logró caer en mi punto de albedo, ¿ya? Y es sistemático, ¿por qué? Porque yo cada vez que tiro, vamos a tener ahí, siempre vamos a caer en ese punto, que no es exacto porque no tomó mi valor real. Mi valor real es al centro, ¿ya? En cambio, cuando soy impreciso, yo sí voy a pasar por el valor, miren, acá, ¿ven esta campanita? Sí vamos a pasar por el valor real, pero vamos a ser imprecisos porque nunca vamos a lograr llegar a eso. Y es aleatorio, ¿por qué? Porque una vez va para un lado, para el otro, entonces de manera aleatoria, o sea, cae en cualquier parte. En cambio, cuando es inexacto, siempre va a caer en un punto que no es el que corresponde. Y para eso nosotros necesitamos que una técnica sea precisa y exacta, o sea, que el valor sea realmente el que yo estoy buscando, el valor real, ¿ya? Necesitamos acercarnos lo más posible. ¿Por qué? Porque si no tenemos un valor real, el que medimos no es el valor real, no vamos a estar, por ejemplo, diagnosticando bien. No vamos a estar viendo si el tratamiento está ocurriendo bien. ¿Ya? Y acá otra forma de mostrar la precisión y la exactitud, vamos a tener que acá tenemos el valor medio, vamos a tener que estos dos métodos van a tener, van a ser precisos porque vamos a pasar por el valor medido, el método A es más preciso que el B, y acá en ambos casos vamos a tener que son exactos. ¿Por qué? Porque siempre cayeron en un mismo punto, ¿ya? Pero este método no va a ser exacto con respecto al valor real. El valor real va a ser el método C. El método C sí va a ser exacto con respecto a mi valor real. ¿Ya? Y acá tenemos las definiciones de precisión metrológica, o sea, de las medidas que estamos haciendo, y la precisión y la exactitud, y vamos a tener formulitas, y acá vamos a tener que la precisión es, si hacemos repeticiones sucesivas, estas deben tener resultados similares, o sea que, recuerden acá, vamos a tener que, acá debe ser preciso, estos son similares estos resultados en el A, en cambio en el B van a estar más dispersos, van a ser más imprecisos. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que vamos a poder ver el error aleatorio, que vamos a tener una formulita. ¿Se acuerdan del CBA que vimos? ¿Se acuerdan del CBA de la clase pasada? Acá. CBA. ¿Qué era el CBA?
Chicos, ¿no recuerdan lo que era el CBA? Acá. ¿Alguien que recuerde? ¿Nadie? Ahí, muy bien, Gustavo. Coeficiente de variación, el CB. ¿Y qué significaba la A? Teníamos dos coeficientes de variación. Uno que era analítico, que dependía de la técnica, y teníamos el biológico, que un individuo iba a tener, si nosotros le repetíamos la muestra, iba a tener una variación entre cada determinación. Y teníamos una interindividuo, que también si yo tomaba dos individuos distintos, también había una variación. Entonces acá, esto nosotros estamos viendo la técnica en sí, la fase analítica, solo el hacer el ensayo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener un error aleatorio, o sea, que un método sea un poco más impreciso, dado por el coeficiente de variación analítica. Por otra parte, vamos a tener una exactitud, ¿ya? Que nosotros necesitamos porque nosotros, acuérdense, nos podemos como no, a ver, podemos aquí variar un poco, ser imprecisos, por ejemplo el método B con respecto al método A, pero nosotros podríamos tener que nuestro método puede ser preciso, o sea que se mantiene en un rango, mi análisis, así bien pequeño, este rango, pero que no sea el valor real, ¿ya? Que no sea exacto. Entonces, vamos a necesitar que el resultado sea lo más próximo al valor real, porque si no, también vamos a diagnosticar cualquier cosa. Entonces, necesitamos que mi valor se mantenga en el tiempo, a menos que haya una alteración realmente clínica, ¿ya? Seríamos, por ejemplo, eso preciso, y que ese valor corresponda al valor real, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a tener que la falta de exactitud se debe a una causa que se va a repetir siempre, y va a afectar en el mismo sentido, o sea, siempre me voy a correr, por ejemplo, cuando teníamos el tiro al blanco o cuando tenemos esto, siempre se me va a ir este método hacia la derecha, siempre hacia la derecha, ¿ya? Entonces, y eso lo podemos medir, acá vamos a tener un error sistemático, o sea, siempre hacia el mismo lado. Sistemáticamente dejamos de ser exactos, y eso lo medimos con el valor medido versus el valor verdadero dividido el valor verdadero. ¿Cómo podemos saber que una técnica es exacta si normalmente una muestra es desconocida? Vamos a tener controles que nos van a dar, vamos a saber el valor real. Y si nuestra técnica, el medido, no corresponde al valor que nosotros sabemos, ahí vamos a tener el error sistemático. ¿Ya? Por eso es importante realizar control de calidad, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Cómo podemos aceptar si una técnica tiene un error que puede ser sistemático o aleatorio, que nosotros podamos aceptar? Porque podemos tener un pequeño error, pero ese error no va a generar cambios clínicos. Entonces vamos a tener que para cada técnica vamos a tener un error analítico total, que eso va a estar dado por el coeficiente de variación analítico, que sería el error aleatorio, y por la exactitud, que sería mi error sistemático. Y acá vamos a tener un porcentaje de error analítico total que va a depender de cada técnica, y si nos pasamos de ese error, ya los resultados no son aceptables. Hay que cambiar el método, calibrar el equipo, hay que realizar alguna acción para cambiar esos análisis. Y para ello vamos a tener el control de calidad interna. Esto es importante, que nosotros vamos a conocer la concentración del material que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si no sabemos la concentración, no podemos medir, por ejemplo, la exactitud, ¿ya? Y es importante que se va a evaluar por lo menos de manera diaria, ¿ya? Nosotros vamos a ir revisando siempre que nuestro método, nuestro equipo, por ejemplo, esté funcionando bien, ya que me dé un resultado fiable. Y como se hace diariamente, puedo tomar decisiones inmediatas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa muestra yo no la puedo informar si
mi método no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque yo no estoy dando un resultado fiable. ¿Ya? Si yo lo hiciera mensual, por ejemplo, un hemograma, si yo viera mi control de calidad una vez al mes en un hemograma, ¿cuántos exámenes podrían estar erróneos? Chicos, muchísimos, ¿cierto? Entonces, ¿podría yo revertir eso? ¿Tendría que tomar de nuevo las muestras? ¿El paciente se habrá tomado una decisión distinta con el paciente de acuerdo al resultado? ¿Lo hacemos una vez al mes? ¿Será igual la muestra, chicos? Se tendrían que tomar las medidas al tiro, ¿ya? Y esto es un control de calidad interno. El laboratorio en sí tiene sus muestras, ¿ya? Muchas veces vienen con controles positivos los ensayos, vienen con, bueno, con la curva de calibración, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que calibrarlo en nuestro equipo, ¿ya? Y también viene con estos controles positivos, ¿ya? Yo tengo este control que me permite decir, mi equipo está dando un ensayo correcto, ¿ya? ¿Y por qué hablo de equipo? Recuerden que ya muchos de los ensayos ya están automatizados porque así evitamos el error, evitamos error también de la persona que está realizando el ensayo. ¿Ya? Y acá vamos a tener cómo graficamos este control de calidad. Y acá vamos a tener el gráfico de Levy-Jennings, ¿ya? Es un gráfico que permite ver control de calidad de manera gráfica, como bien lo dice. Entonces acá nosotros podemos ver cómo va a ir variando en el tiempo este control y dónde debería estar mi muestra. Mi muestra de una muestra X, de un analito X, que lo que debería medir es 70.7 gramos por litro. Eso debería medir mi control. Y yo voy a tener acá distintas mediciones. Ustedes pueden ver que las mediciones no son iguales todo el tiempo, ¿ya? Podría cambiar, por ejemplo, muchas veces la temperatura en la que estamos haciendo el ensayo, ¿ya? Tenemos que hacerlo en una temperatura ambiente, por ejemplo. ¿Cuánto es la temperatura ambiente normal? Chicos. ¿Cuál es la temperatura ambiente normal? 22, 25, ¿ya? Entonces, si nosotros hace mucho calor, ¿cómo podría estar el laboratorio? Si afuera hay 35 grados. ¿Qué tengo que hacer en el laboratorio clínico? Climatizarlo, ¿ya? Mantener eso y que, por ejemplo, mi equipo también esté a la temperatura correcta, ¿ya? Entonces podría variar, por ejemplo, por un poco de temperatura. Ya es muy importante que eso también lo mantengamos controlado, ¿ya? Pero en este caso vamos a tener que mi control se fue modificando, ¿ya? Pero todos están en verde. ¿Por qué? Porque están dentro de un rango permitido. Pero acá hay un valor que se me escapó. Estas son las desviaciones estándar de la muestra, ¿ya? Del valor. Entonces, una desviación estándar llegaba a 73.2. Una desviación, estamos dentro de una normalidad. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Estamos ok. Dos desviaciones estándar, si llega a 77.1, estamos ok. Pero acá se escapó más de 3 desviaciones estándar. Podemos decir que ya ese control no me está funcionando y que puede haber algún problema, por ejemplo, en el equipo, en la técnica, ¿ya? Junto con este gráfico vamos a tener otras formas de graficar. Vamos a tener el gráfico de COSUM, que acá vamos a ver las desviaciones estándar, ¿ya? Que por ejemplo siempre es hacia arriba, pero si nosotros después tenemos una pendiente, sea positiva o negativa, ven que acá hay una pendiente, acá hay un error sistemático. Entonces, de manera sistemática, mi muestra y mi técnica no están dando un resultado fiable. Hay un error que todo el tiempo me está dando un resultado incorrecto, ¿ya? Entonces ahí debemos cambiar o calibrar el equipo o cambiar mi control, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un error sistemático. Y si este error sistemático lo pasamos
a las muestras de los pacientes, vamos a tener, vamos a informar mal y vamos a dar un resultado que no es fiable. Y acá también vamos a tener otro gráfico, esto es por si los ven, también por eso se los estoy mostrando, el más clásico es el anterior que les mostré. Acá vamos a tener un error sistemático, también las desviaciones se ven así, se ven en este cuadradito, acá vamos a tener 2 desviaciones estándar, y acá vamos a tener que, se ve que puede haber un error y una imprecisión hacia arriba, pero acá vamos a tener 2 valores, en rojo y en naranjo, que ya hacen que esta corrida de estos controles que yo hice diariamente, no los puedo aceptar y debo tomar acción. Entonces, ¿cómo sabemos si el control de calidad interno se acepta? ¿Ya? Esto es una forma de graficar esto del error aleatorio, el error sistemático. Acá nosotros vamos a medir el control, esto es un analito A, ¿ya? Podría ser glicemia, podemos ver la insulina, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a tener que mi control, vamos a mantenernos siempre dentro de las 2 desviaciones estándar, ¿ya? Pero por ejemplo aquí, vamos a tener estas corridas y vamos a tener que salir un valor acá, 2 desviaciones estándar hacia arriba, desde mi punto control, que es mi valor real, y después bajó hacia el otro lado. Nos cambió 4 desviaciones estándar entre una corrida y otra. Eso muestra que hay un error aleatorio. Me está dando luces de que algo está ocurriendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en una corrida, por ejemplo, en el caso que teníamos anterior, es aquí, por ejemplo, que me dé más de 77 y que en la corrida siguiente me da menos de 64. Son 13 gramos por litro de diferencia. Es un montón, chicos. Y eso me está mostrando que habría un error aleatorio y yo puedo decir, hay un error en la técnica, hay un error, puede haber problemas en el reactivo, en el equipo, entonces hay que tomar acciones, hay que calibrar, hay que mejorar esta técnica. Por ejemplo, en el analito B vamos a tener que es el error, vamos a tener el error de 1,3S, que es que nos vamos a ir moviendo, perdón, el 10X, que es que vamos a tener 10 veces, nos vamos a ir corriendo en la desviación estándar, hacia el mismo lado. Entonces, esto muestra de que mi error es un error sistemático, por lo tanto que se va de manera sistémica, todo el tiempo me va a ir dando error. Y me va a ir dando error, y si yo siguiera corriendo esto, seguiría y me pasaría de las 2 desviaciones. Entonces esto podría mostrar, por ejemplo, que un reactivo dejó de funcionar. ¿Ya? Un reactivo está viejo, me dejó de detectar bien el valor, y de manera sistemática, porque siempre se va a ir hacia el mismo lado. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá vamos a tener que se corrió también más de 2 desviaciones estándar. Ya aquí, entre 2 valores consecutivos, tenemos más de 2 desviaciones estándar, y después ven que se mantiene esto. ¿Qué podrá haber ocurrido acá? Acá teníamos un valor, y después subió, y me estaba detectando otro valor completamente distinto. ¿Qué podrá haber ocurrido acá, chicos? ¿Qué piensan? Yo empecé a correr este control, lo corrí, y acá hubo un cambio, y empecé a detectar otro valor. Lo que se les ocurra. ¿Qué puede haber ocurrido? Ya, pero podríamos tener que el reactivo se venció y podríamos tener lo que ocurre en el analito B. Pero si hay un problema con el reactivo, a ver, ¿qué podría ser? Ya. Normalmente el reactivo no deja de funcionar de la noche a la mañana, entonces podría ocurrir lo del B, pero muy bien porque puede haber algo en el reactivo. ¿Qué más podría pasar? Se me venció el reactivo, pero por el otro lado, ¿qué podría ser? ¿Podría ser que yo tenga un reactivo nuevo? ¿Podría ser, chicos? Y que me detecta otra cosa, otro lote del reactivo, que también puede venir defectuoso, podría venir.
Acá puede haber un cambio en el lote del reactivo. O sea, teníamos una fabricación, ciertos lotes, ¿ya? Yo había comprado 3 reactivos porque por vencimiento me alcanzaban perfecto porque un tema de rutina, me los iba a gastar antes de que vencieran, y después me llegan otros reactivos con otro lote. Ese lote puede venir distinto que el anterior. Y acá hay un error sistemático. ¿Por qué? Porque de manera sistémica, o sea, todo el tiempo me va a dar otro valor. Y ahí podríamos... Sí, ahí habría que volver a calibrar. Normalmente, muchas veces el kit va a venir con un nuevo calibrador, ¿ya? Para evitar esto. Pero acá nosotros podemos decir que no se está cumpliendo nuestra calidad. ¿Por qué? Porque el valor real es acá, desviación estándar 0. Y acá me escapé mucho del valor real. Entonces, todo lo que yo analice va a estar corrido con respecto al valor real que debería estar en esa muestra. Normalmente vienen con nuevos calibradores si es que viene un nuevo lote, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esto me permite ver si mi resultado es fiable o no, de manera interna. Yo hago los ensayos, yo sé los valores reales y puedo analizar. Y acá, si yo empiezo a ver esto, ya si tengo 2 desviaciones estándar, ya, hay alerta, puede pasar algo. Si ya tengo esto, ya. En la corrida se rechaza el control de calidad interno, debo hacer algo, debo tomar medidas. Antes de empezar a analizar las muestras, ¿por qué? Porque después me puedo dar cuenta, chuta, ya se tomaron las muestras, ya se informaron, y esos valores no eran confiables. Ya, por eso es muy importante el control de calidad interno. ¿Y si se llama control de calidad interno? ¿Habrá un control de calidad externo? Chicos. Ya, y permite comparar, por ejemplo, distintos laboratorios. ¿Ya? ¿Y eso ustedes creen que se puede hacer de manera diaria? ¿Un control de calidad externo? No, ¿cierto? Ah, perdón, me faltó un pedacito antes. También podemos controlar los equipos. Por ejemplo, mi refrigerador se tiene que mantener a 4 grados, porque si no, puedo perder muestra, puedo perder reactivo. Entonces es importante que mis equipos, que no sean exactamente, por ejemplo, los que hacen la medición, sí que yo mantenga correctamente mis reactivos, ¿ya? Ya, por ejemplo, esto es un laboratorio de microbiología, entonces yo necesito tener las campanas de seguridad, las cabinas o campanas de seguridad biológica, necesitamos que el microscopio funcione bien, que las incubadoras donde yo voy a incubar mis muestras y ver si crece algo o no, tengan la temperatura correcta, ¿ya? Esto también es para mantener mis muestras y mis reactivos de forma correcta, ¿ya? Y eso se hace de forma interna, por ejemplo, de manera diaria, no va a venir alguien de afuera a ver cuánto es la temperatura en mi refrigerador, lo tengo que mantener yo. ¿Ya? Y entonces con respecto al control de calidad externo, acá no vamos a conocer la concentración del material que me van a proveer. A mí me van a dar un material, por ejemplo, ¿ya? Me van a dar, ya, esto, tome, este es para medir glucosa, ¿ya? Me pasan el material, ¿ya? Y yo después entrego, por ejemplo, mensualmente, yo digo ya, yo corrí mi control de calidad y me dio este valor. Y ese valor se informa a alguien externo, por eso es control de calidad externo, ¿ya? De esta manera no podemos tomar decisiones de manera inmediata, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué me permite no saber la concentración? Que yo, por ejemplo, como operador del laboratorio, no voy a influir en el resultado obtenido, ¿ya? Porque yo no sé cuánto era, yo no sé si era un valor alterado, si era el valor que yo siempre veo en mi control interno. No, es un valor que me va a permitir saber si mi técnica está funcionando bien con respecto a otros laboratorios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puede ser mensuales y se comparan con otros laboratorios. Acá les tengo un ejemplo de un analito X. Vamos a tener, son muchos laboratorios que están participando, y acá se puede ver que la concentración tenía que ser
18,12 y ven que la mayoría de los laboratorios, acá es la cantidad de laboratorios, la mayoría de los laboratorios tuvieron esos valores, ¿ya? Entonces la mayoría de los laboratorios pudieron cumplir este control de calidad externa. Y por ejemplo, acá uno informa, ya lo hice con este instrumento y me dio tal valor. Entonces acá se informa desde la entidad externa, ya, usted tiene un 11% de diferencia, ya, está dentro de los valores normales. ¿Por qué? Porque el límite deseable es menor al 19,8. Usted está cumpliendo un control de calidad externa. ¿Ya? Eso también para evitar el tema del operador y para poder hacer comparaciones también si el método está correcto, si, por ejemplo, aquí en gris, por ejemplo, eran laboratorios que utilizaban otro método, entonces son valores menores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el método afectó al valor que les daban por el control de calidad externa. ¿Ya? Luego vamos a tener que existe la garantía de calidad, que es que yo voy a tomar un conjunto de acciones planificadas, que las voy a hacer de manera sistémica, o sea, las voy a hacer siempre. Y esto es porque necesitamos que el resultado analítico, hay que asegurarse que tenga objetivos de calidad. ¿Ya? Tiene que ser, tenemos que cumplir la calidad, porque si no, no vamos a lograr que este resultado sea fiable. ¿Por qué? Hay que proporcionar confianza en que se están cumpliendo los requisitos, ¿ya? A diferencia, acá el título no corresponde, esto es garantía de calidad. Ya, a diferencia del control de calidad, cuando nosotros tenemos esta garantía de calidad, que vamos a ver, vamos a tener distintas acciones, vamos a evaluar todo el proceso, ¿ya? El control de calidad interno y externo iba a mi parte analítica, al análisis del resultado, ¿ya? Pero no va a la parte preanalítica ni a la posanalítica. Acá, en la garantía de calidad, nosotros tenemos que ver todos los procesos, que todos los procesos se den bien. Por ejemplo, una garantía de calidad va a ver que el transporte de la muestra esté de forma correcta, ¿ya? Que evaluar que no pase lo que habíamos visto en las primeras clases de que el médico dejaba el tubito con sangre en el auto. Eso va contra esto, contra la garantía de calidad. ¿Por qué? Porque la paciente, por ejemplo, no le está dando confianza que su resultado es correcto. Después llamaron a la paciente, le dijeron tiene estos valores alterados, asustaron a la paciente y al final resulta que era un problema de que el tubito quedó en el auto, ¿ya? Entonces la garantía de calidad va a ir a que esto no ocurra, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Y va a exigir una documentación que vamos a ver que los procesos se formen correctos. Por ejemplo, cuando a mí me dan instrucciones para recolectar la orina de 24 horas, ¿a mí cómo me darán esa información, chicos? ¿Me la dan de palabra? ¿Cómo me la dan? Siempre escrita en un documento, ¿ya? Porque en el documento va a estar todo especificado para que no hayan errores, ¿ya? Entonces vamos a tener manuales de calidad, manuales de procedimientos, o sea, si el ensayo de la glicemia se realiza de tal forma, tiene que haber un documento, y el documento que me dé los pasos, porque así yo puedo evitar equivocarme y así puedo asegurar la calidad, ¿ya? Manual de calidad también para poder, porque el operador tiene que realizar también el control de calidad interno, ¿ya? Lo mismo que yo les mostraba aquí. Acá esto es un documento que me va a decir, usted tiene que registrar temperatura diariamente del refrigerador, porque el refrigerador no puede pasarse de 5 grados ni bajar de 3 grados. Y lo tiene que limpiar mensualmente, porque tiene que estar limpio y tiene que estar ok para recibir muestras o para recibir los reactivos, ¿ya? Entonces esto es un documento, ¿ya? Y para eso, y para poder garantizar la calidad y asegurar la calidad, nosotros vamos a tener una gestión de calidad. ¿Qué es? Nosotros vamos a planificar. Se planifica que tenemos que mensualmente revisar tal equipo. Entonces hay que revisar el equipo, hacer. Hay que verificar que el equipo esté funcionando bien. Y si el equipo está funcionando mal, hay que actuar. Y esto es la gestión de calidad que se hace constantemente. Porque si nosotros dejamos de hacerlo, no vamos a ir mejorando y podemos generar que haya menor calidad y así no podemos
asegurar un resultado confiable. Vamos a tener un sistema de calidad, entonces esto vamos a tener los controles de calidad, vamos a tener control de calidad interno, externo en la fase analítica, vamos a tener una gestión de calidad, pero nosotros vamos a tener una normativa que va a englobar este sistema de calidad y que va a regir y actualizar el conjunto de responsabilidades, procesos, acciones y recursos que exige la gestión de calidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estructura de las personas que trabajan en el laboratorio. Entonces, usted va a ser responsable de esto, usted debe hacer esto, ¿ya? Y vamos a ajustarnos a leyes vigentes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, un laboratorio clínico en Chile no puede pasar por encima de la ley vigente, ¿ya? Por ejemplo, en la ley, yo igual les voy a subir un decreto de la Superintendencia de Salud que regula los laboratorios clínicos, y por ejemplo, va a decir que nosotros, en un laboratorio clínico, el ejemplo que yo les daba antes, un abogado puede ser un director técnico de un laboratorio clínico. No, ¿cierto? Por ejemplo, dentro del ámbito de la salud, ¿una enfermera puede ser director técnico de un laboratorio clínico? ¿Podrán o no podrán? ¿Qué creen, chicos? No, Es del porque ámbito de la salud. la enfermera va en la atención al paciente, o sea, no. Una enfermera no puede ser un director técnico, ¿ya? Según la normativa chilena, el director técnico tiene que ser un médico con especialidad, un tecnólogo médico también que sea con especialidad, un químico farmacéutico o un bioquímico que tengan por lo menos un año, todos que tengan un año de experiencia en laboratorio clínico. Entonces la norma para un director técnico, esas 4 profesiones, ¿ya? Entonces ahí nos estamos ajustando a una ley vigente. Y eso también me va a asegurar calidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo, tengo que poner a alguien que sepa del laboratorio clínico. No puedo poner a cualquier persona, ¿ya? Y para eso vamos a tener estas normas. No sé si ustedes habían escuchado de la ISO 9000. ¿Pero han escuchado las normas ISO? Ya, la ISO 9000, 9001 es de las más conocidas. Esto es gestión de calidad, ¿ya? Lo que hace la norma, la ISO 9000, es, por ejemplo, principios básicos y vocabulario de gestión de calidad, pero es calidad en general, ¿ya? De, por ejemplo, manufactura, de lo que sea, pero no es específico para el laboratorio clínico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las compañías deben respetar, ¿ya? Es calidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto, el producto también tiene que tener cierta calidad, ¿ya? Y para eso, derivado de la norma ISO 9000, está la norma ISO 17025, que incluye requisitos técnicos para un laboratorio clínico, ¿ya? Entonces acá lo que va a buscar es garantizar competencia técnica y fiabilidad de los resultados analíticos, ¿ya? Entonces vamos a tener la gestión de calidad, que esté todo, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura van a estar dentro de estas normas, ¿ya? Pero también vamos a tener los requisitos técnicos que se utilizan en el laboratorio. Pero derivado también hay una norma ISO 15189, que en este caso hay una norma, se tomó esta norma y se chilenizó, entonces está la norma chilena ISO 15189, que va a tomar la gestión de calidad que venía de la 9000, los requisitos técnicos y también los médicos, ¿ya? Que permiten asegurar la calidad en un laboratorio clínico. Entonces va a incluir todos los requisitos de que los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas, ¿qué van a garantizar? Sistema de gestión de calidad, que son técnicamente competentes. Eso también está dado por el personal, que ustedes también decían. Necesitamos un personal capacitado para asegurar que el resultado sea fiable y que pueden producir resultados técnicamente válidos. También que tengan este control de calidad, que mi resultado es válido, ¿ya? Que no estoy dando cualquier valor.
¿ya? Y esto derivó desde las normas ISO 9001 y desde la 17025, y lo que incluye también es la gestión de calidad, y lo importante es requisitos de personal, instalaciones, equipos, procedimientos, informes y garantía de calidad. Entonces vamos a tener que para un sistema de gestión de calidad vamos a tener que necesitamos documentos, vamos a tener, por ejemplo, la mejora continua, o sea, estar todo el tiempo verificando, tanto con el control interno como con el externo, calibrando, verificando que los equipos estén de manera correcta. Vamos a hacer en las técnicas de diagnóstico, es importante que esté bien hecho el informe de los resultados, la solicitud de los análisis, y esto en concordancia con el cliente, que en este caso es el paciente, ¿ya? El cliente es porque finalmente es al que yo le estoy prestando el servicio, ¿ya? Pero ¿a quién le presto el servicio en un laboratorio clínico? Es a un paciente, ¿ya? Los recursos, que también los mencionamos, inventario reactivo, que por ejemplo los insumos, acá dice equipamiento y cristalería de laboratorio. Si yo necesito hacer una dilución, yo tengo que tomar la muestra y pasarla a otro tubo. Yo necesito tener ese tubo. Ya los servicios externos, asegurarnos que haya, que es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, con lo de los PCR. Nosotros, el problema era el stock, no en el laboratorio en sí, sino que llegara el suministro de estos reactivos. Y es importante que la dirección de la organización se asegure que hayan auditorías para poder controlar que todo esto esté ocurriendo de forma correcta. ¿Cómo podemos trazar un resultado? Vamos a tener que, tenemos al paciente. Entonces al paciente lo debemos identificar. Debemos saber cuándo fue al laboratorio, ¿ya? Y va a tener un código que es, por ejemplo, el código personal, vamos a tener un root, ¿ya? El root, hay un solo root por cada persona en Chile. Entonces, aunque puede haber una equivocación, que esperemos que no ocurra, pero en el nombre de la persona, con el root vamos a poder identificar quién realmente es. En las muestras vamos a necesitar también que cuando entraron al laboratorio, los reactivos, cuándo se fabricaron, hasta cuándo vencen, el lote. ¿Se acuerdan del error sistemático? Un cambio en el lote del producto, o sea, yo tengo este reactivo, yo lo produje hoy día en la mañana, listo, es un lote. Produje otro reactivo en la tarde, es otro lote. Y ahí pueden haber diferencias en el reactivo. Los calibradores, controles, también estos controles de calidad, que yo voy a tener un valor exacto, y la documentación, y que mantengamos los equipos de forma correcta. Y todo esto nos va a dar el resultado analítico. Si yo tengo alguna falla aquí, nuestro resultado analítico va a ser o no va a ser fiable. Si yo tengo alguna falla en estos. Si falla algo aquí, chicos, en esta ramita, ¿va a ser fiable mi resultado analítico? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí va a ser fiable? No va a ser fiable, profe. No, no va a ser fiable, como dice Camila, Nicole y Nicolás. No va a ser fiable, ¿por qué? Porque hubo un error hacia atrás. Esto es todo como yo trazo el resultado, o sea, todo esto va a influir en mi resultado analítico. Entonces hay que asegurarse que todo esto, que sería mi gestión de calidad, todo esto, esté de forma correcta. Por eso, por ejemplo, existen las tomas de muestra establecidas, tenemos lugares donde uno va a tomarse una muestra, y si es en la calle, uno va a tener un camioncito que esté equipado y que esté de forma correcta para tomar una muestra. ¿Y cómo vamos a acreditar un laboratorio clínico? Yo les subí este manual de estándar general de acreditación para laboratorios clínicos. Tiene como 81 páginas, pero la idea es que vean las 24 primeras, es súper rápido de revisar. Y es todo lo que se fija la agencia de acreditación para poder decir este laboratorio clínico está cumpliendo con las normas y con los puntos que necesitan para acreditarse. Ya es para que lo revisen, es lectura obligatoria y aparte también va a complementar lo que hemos visto en esta clase. ¿Ya?
Y acá vamos a tener un ejemplo de acreditación, acá vamos a tener una lista de verificación, por ejemplo, de laboratorios clínicos, acá de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, y en este caso vamos a tener una característica que se llama GP 1.1. Y acá vamos a ver los documentos de, por ejemplo, preparación de muestra, de preparación del paciente para la toma de muestra. Entonces, tiene que estar el documento de instrucción de preparación del paciente, ese que le pasan a usted si tiene que tomar orina 24, ¿ya? Cómo se toma la muestra, ¿ya? Cómo se rotula la muestra, ¿ya? Es distinto que vamos a tomar, depende del tubo que vamos a tomar la sangre, la muestra se va a tomar distinto, por ejemplo. Hay muestras cuando uno toma plaquetas, por ejemplo, hay que evitar que uno tenga acá la liga puesta. ¿Por qué? Porque puede generar daño, por ejemplo, ¿ya? Cómo vamos a conservar, trasladar y cómo vamos a rechazar muestras, ¿ya? Es importante que hayan criterios de rechazo, porque si yo sé que ese resultado no va a ser fiable, yo debo rechazar la muestra, porque yo no voy a perder reactivo, no voy a informar un resultado que yo sé que no va a ser fiable, ¿ya? Y quiénes son los responsables de aplicar todo esto, ¿ya? Instrucción de preparación del paciente, ya, eso se le va a pasar, se autorizó por tal persona que sabe que esas son las condiciones que necesita el paciente y eso es lo que debe cumplir el paciente. Listo, ahí está. Y después tiene que haber un responsable de preguntarle al paciente, ¿usted cumplió las instrucciones o no? ¿Ya? Y hay distintas cosas. Eso, chicos, por hoy. Es harta materia, es súper dura la información, pero quería saber si tenían alguna duda. ¿Ya? ¿Qué duda tienen? Sí. No. A mí me sale para el 27, profe, de abril, no sé si estará Sí, bien es la o la próxima de semana la Sadi. solemne. Ah, ya. Sí, el próximo martes es la solemne. Y entra todo lo visto hasta el jueves. ¿Ya? Ahí vamos a ver si tenemos algún tiempo el jueves y podemos hacer preguntas y revisión de materia. Sí, profe, sería ideal y también revisar el control. de hoy día. Vamos a ver, porque por eso igual también les cambié un poco el calendario. Y, por ejemplo, había una clase que era de comparación de métodos. Ahí lo que quería hacer yo era ver si que analicen un paper que compara 3 métodos. Entonces así queda mucho más claro que una clase larga eterna, es mucho más rápido una lectura que compara 3 métodos, y ahí queda mucho más claro la comparación entre métodos, ¿ya? Más que una clase que le podíamos dar más hincapié a esto, por ejemplo, al control de calidad. ¿Dudas, consultas, chicos? Ya, No, profe. súper. Entonces vamos a pasar la lista. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Sadi Alaga. Sadi. Ahí está. Krishna Araneda. Presente. Nicole Castro. Presente. Yanis Jofre. Yanis Jofre. Ahí está, sí.
Millaray Durán, Presente. Sebastián Garcés, Presente. Cristian Ibarra, Presente, profe. Javiera Ibarra, Presente, profe. Álvaro Jiménez, Álvaro, Nicole Leiva, Presente, profe. Joshua Millar, Presente, profe. Kevin Olivares, Presente, profe. Andrea Paredes, Presente. Danixa Paredes, Presente, profe. Camila Rojas. Ahí está. Cristian Valenzuela, Presente, profe. bienvenido. Alexandra Vargas Presente, profe. y Nicolás Yacín. Presente. Súper, chicos. Lo otro, después de la solemne, el jueves, les voy a mandar el primer mapa conceptual. Ese va a ser en pareja, así que para que vayan pensando cómo se agrupan. ¿Ya, chicos? Ya, súper. Son libres y nos vemos el jueves. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, Chao, que esté bien. chicos.